de afinidad entre la forma plana y el abatimiento de giro. Y estábamos explicando en nuestra pantalla, en nuestra pizarra, que estas son... Tenemos un plano alfa que vamos a batirlo sobre un plano pi, alrededor de una charnel o traza. En este abatimiento, la figura A, las rectas A, B, A batida, se unen cada punto con su abatimiento y son normales al bisector B del diedro alfa pi, lo que demuestra que el abatimiento es una proyección cilíndrica de F sobre pi. Entonces, nuevamente, vamos a borrar esto rápidamente y vamos a retomar. Entonces, tenemos un plano y tenemos otro plano. Dos planos, básicamente. Ya están. Los nombraremos como tenemos en las figuras alfa y pi. En alfa proyectamos una figura. Y esta figura, con los clásicos ABC, triángulo, la vamos a batir directamente para obtener sus abatimientos en pi. Abatir significa rotar. A partir de la recta T, ¿no? Para eso vamos a requerir proyectar estas líneas, estos puntos, hacia la línea T alfa, aquí inscrita. T alfa. Eso, T alfa. Entonces realizamos con la regla nos colocamos sobre la recta TZ, T alfa, y lanzamos de forma paralela el punto A, por ejemplo, el punto C y el punto B. Para obtener
el abatimiento de estos puntos. Estas líneas son referenciales, las vamos a borrar después. Entonces vamos a poner una pequeña línea aquí. Otra pequeña línea acá. Que es de A. Y otra aquí, que es de C. Colocamos en B. Marcamos su abatimiento. Y colocamos en C. Y marcamos ese abatimiento. Vamos a intersectarlo con las rectas homólogas para poder generar ese plano. En A. Y marcamos esa generamos esa rotación, ¿no? Esto es un poco para poder dibujar lo mejor posible. Es simplemente una guía. Y seguimos nuevamente con las afinidades. De la recta AB, por ejemplo. A que pasa por B. De A que pasa por C. Y de B que pasa por C. Nos damos un punto. Que pertenece al plano pi y ese abatimiento. Y del cual ya vamos obteniendo los otros puntos. Desde el recto de homologación. Y BC. Estoy viendo que como estos no son planos ortogonales, es un abatimiento cualquiera, entonces estos círculos no son, seguiremos nomás con el gráfico. El gráfico de ABC. Entonces, realizar un abatimiento es rotar el plano alfa hacia pi. Y bueno, obtener plano.
Por ejemplo, ahí. Y obtenemos este elemento triangular, que es el abatimiento de esos puntos. ¿Qué significa abatir? Simplemente rotar el plano alfa hacia pi. Por lo tanto, la imagen ABC no se distorsiona, es la misma que el plano alfa, pero se la vamos a denominar paréntesis para indicar que es el punto A abatido y bueno, los demás puntos, ¿no? Punto B y punto C. De forma abatida. Lo que se quiere demostrar es que al abatir esta figura con abatido y bueno, de forma paralela entre todos los elementos. Entonces, marcamos esos rayos proyectantes. Nuevamente. ¿Está bien? Más o menos. Y bueno, para ver más. Estos rayos proyectantes se denominan D, en dirección D. Y las características que tienen, que debieran de tener, es que son homólogas sus proyecciones en T alfa. Entonces, si partimos de B, debería ser también con los B abatidos, C abatidos, mismo punto, ¿no? Algo similar. De AC, muy similar. Y de AB de igual manera. Abatido, B abatido con el segmento AB. Bueno, este nos ha fallado un poco. Entonces tenemos puntos homólogos en la recta TZ, tanto del plano alfa como del plano y sus prolongaciones. Además de esto, tenemos rayos
de proyección en dirección D, que son, ¿qué características? A un plano que se llama bisector. Entonces, tendré por ejemplo, el plano pi lo voy a volver en la recta T. Bisector se va a generar entre estos dos. Colocamos esto acá. Movemos. Está bien. Entonces generamos nuestro plano bisector. Desde la línea TZ hacia ese punto recién hallado, ¿no? Entonces ese sería el plano bisector. Lo vamos a dibujar de forma esquemática. En nuestro plano tridimensional. Y obtenemos el siguiente plano. Bueno, y obtenemos ese plano que vamos a llamarle beta. Beta. La propiedad que tiene este plano bisector nos indica que la figura que se encuentra en el plano alfa y que ha sido abreviada pi con este círculo, ahora sí se puede ver el círculo, nos permite mandar rayos en dirección de que generan una perpendicularidad en este lugar. Un ángulo normal entre la proyección D y el plano bisector. Y aparte demuestra que tiene puntos de afinidad en la traza TZ. Cuando son ortogonales, porque esto es como
un ángulo muy diferente al ortogonal entre alfa y pi. Cuando son ortogonales, además de esto, se forma una afinidad normal entre los puntos. No es tan... El punto A tiene una afinidad normal con respecto a TZ. ABC tiene una afinidad normal. ¿Seguimos? Voy a ir un rato Vamos a admitir a la gente que está esperando. Ya está. El formulario lo vamos a parar. Drive. Está bueno. Está bien. Listo. Ya, luego vamos a ir respondiendo esas consultas. Sí, el internet se me ha caído. Buenas, buenas. Sí, estamos. Figura común. Entonces tenemos un elemento vamos a guardarlo. Vamos a ver. Tenemos otra vez un elemento F contenido en un plano alfa, de lo que solamente se ha dibujado dos puntos, A, B.
segmento, a ver, diferentes, O1 y O2 sobre el plano pi. Y bueno, vamos a demostrar que también tienen puntos homólogos. Si bien no vamos a estudiarlas a fondo, es necesario verlas para ver el potencial que tiene la geometría descriptiva. Entonces, tenemos un plano pi. Y un plano alfa, dado por nuestra intersección pi alfa. Tenemos un elemento, dos puntos, perdón, A y B, que van a crear un segmento. Entonces colocamos A y B, los nombramos, siempre hay que ir nombrando. Todos los elementos que vayamos generando. Y realizamos la traza, la recta que se genera de estos. Muy bien. De los mes. Es una X, punto acá, y otro punto acá. Ya está. Más abajo. Listo. Entonces, con estos puntos que los vamos a nombrar O1 y O2, vamos a generar entonces ablandar líneas rectas proyectantes hacia el plano pi de O2 que pasen por A y por B. Y bueno, vamos a elegir un punto B. Nos va a permitir terminar de encuadrar todo el sistema.
el punto A está dentro de y este le vamos a 1. Generamos unas líneas de proyección más delgadas siempre. TZ. En este caso lo vamos a hacer en este sentido. Más o menos por acá. Necesito lanzar una línea también de acá. Las proyecciones en pi de A1, B1, B2, A2. Vamos a quitar los segmentos para tener una mejor idea del esquema. Este sería el F1. Y ese sería el F2. A2. A2, ¿no? La idea es focos, las proyecciones cuánticas de los dos, también tienen sus proyecciones, aún F1 y F2, sus proyecciones tienen un punto homólogo. Y bueno, estas homologaciones nos ayudan a encontrar la geometría de este cuadro, ¿no? De alfa y pi. Continuemos. De entre las últimas homologaciones que podemos ver, están que está en este cuadro de acá. Voy a tratar de compartir máximo. En esta figura lo que tenemos son cónicas y abatimientos. Entonces, se tiene el segmento AB, F, que está contenido en el plano alfa, y se proyecta con el vértice B sobre
plano pi, que está vertical. Vamos a tener que verlo en la pizarra, no se va a notar ahí. Entonces, nuevamente voy a dar esto. Y dibujamos nuestros planos, guías, para hablar de estas homologaciones. Tenemos dos planos ortogonales entre sí. Entonces, que lo vamos a llamar pi y alfa. Entonces tenemos dos puntos AB con nuestra recta F en el plano alfa. Y tenemos nuestro punto B en el espacio que nos va a permitir proyectar ese elemento en plano pi. Línea muy gruesa. Entonces, a partir de B, lanzamos los rayos proyectantes hacia la recta, a dos puntos de la recta, ¿no? Colocamos su nombre. Y bueno, la recta más, ¿no? Es A. Y esto es B. Nuevamente hay homologaciones entre la proyectada en pi y nuestra recta de intersección, que es T alfa, ¿no? Que siempre le llamamos T alfa. T alfa. Hacemos las prolongaciones para obtener esos datos. Vamos a ver. Trazamos. Nos vamos a este punto. Trazamos esa proyección. Tenemos una intersección. Y bueno, nos damos un punto de A en el plano pi. Y trazamos esa recta.
Muy bien. De esta manera obtenemos su proyección en el plano pi. Que podemos llamarle A' y B'. Prima. Bueno, esta sería la proyección y tiene un punto de afinidad. Pero, ¿qué pasaría si abatimos el segmento AB hacia el plano pi, pero en la parte inferior? Entonces, continuamos con este plano. Lo vamos a usar. A continuación de ese plano, por debajo de el plano alfa, ¿no? Como esto es un sistema ortogonal, vamos a dibujarlo acá. Entonces, visto de perfil, estos son perpendiculares. Vamos a batir desde esta zona a 45 grados. ¿No? Entonces vamos a realizar a 45 grados unas proyecciones bueno, a 45 grados es como abatir, cuando todo esto es de 90 grados, entonces podemos mostrar eso, ¿no? Entonces, abatir el plano alfa hacia pi, en esa dirección, o trasladar a 45 grados en estos planos ortogonales, nos van a dar el abatimiento en pi. El realizar esto, como es una imagen hecha a mano alzada, nos va a complicar. Entonces voy a tomar algunas decisiones para poder obtener aquello. Entonces, uno de los primeros puntos que debemos tener claro es que tiene un punto en común, que es o la afinidad o la homologación. En este caso sería la homologación, porque estamos hablando de proyecciones cónicas. Y a partir de este podemos lanzar una recta que intuitivamente va a ser el resultante que estamos buscando, aproximadamente, ¿no? Entonces, estos rayos proyectantes a 45 grados, paralelos, vamos a lanzarlos desde A, en forma paralela, forma paralela. Está. Desde A.
Ya está bien. Bueno, pintándose una nueva proyección. Vamos a desglosarlo. Una nueva proyección en el plano pi, que se llama abatido, ¿no? A abatido, B abatido, y donde nos demuestran que de estos tres planos, después de realizar la proyección cónica, se puede obtener un punto en común de estos tres. También sucede lo mismo con la proyección cilíndrica, que ya no lo vamos a mostrar, excepto en el dibujo. Este dibujo de acá, superior, donde de igual manera con proyecciones cilíndricas hacia pi se ha generado el F1, del segmento F se hace generar el segmento F1 y sus prolongaciones concurren en un solo punto en T alfa. De igual manera, si abatimos este alfa con respecto a pi, se tiene que esta proyección a F abatida concurre en el mismo punto, ¿no? Y esa es la afinidad de proyección cilíndrica de abatimiento de formas. Lo mismo nos muestra de la afinidad si los rayos, si la dirección de las proyecciones de las rectas proyectantes en dirección D son perpendiculares al plano pi y inciden en el plano alfa, de igual manera van a obtenerse un punto en común sobre la línea T alfa. T alfa, ¿no? Entonces, por último, tenemos las proyecciones de una homologación entre formas planas. Perdón. Ahí está acá. Entre formas planas, donde básicamente nos muestran este tipo de puntos donde se intersectan. En este caso tenemos un punto, un foco para proyectar. Tenemos dos planos, un plano alfa prima, que tiene una intersección con la recta T. En el plano alfa hay un segmento R, una línea R, perdón, con dos puntos AB, y del cual desde un punto O sobre el plano alfa proyecta a alfa prima esta recta y estos segmentos. Entonces tenemos dos rectas, una recta A y una recta A'B'. Y recién vamos a proyectar desde el punto B a estas dos rectas sobre un tercer plano, que es pi. Y vamos a tener sus proyecciones en pi. De igual manera nos muestran que las rectas de estos tres planos concurren en los puntos de intersección entre planos o concurren todas esas prolongaciones en un punto. Esas serían las homologaciones y afinidades. Pasemos ahora a reducir esto al sistema diédrico.
que es lo que nos compete para este semestre, para este verano, perdón, y donde vamos a empezar hablando del punto y la recta. Antes de empezar con el punto y la recta, vamos a hablar de las generalidades del sistema diédrico. Se utilizan dos planos proyectantes, los cuales son ortogonales entre sí. Dos planos proyectantes ortogonales, donde tenemos un plano horizontal o primer plano, que lo denominamos H, un plano vertical o segundo plano, que lo denominamos V, una línea de tierra que se genera por la intersección de ambos planos perpendicularmente, que se denomina LT, y además se coloca una segunda línea o traza al inicio y al final de esta recta, como guía. Esta disposición de los planos genera 4 regiones, que también se llaman diedros, 4 diedros o 4 cuadrantes. La numeración es en sentido antihorario, viendo de frente a la imagen, empezando desde la parte superior derecha, el cuadrante 1, el cuadrante 2 estaría a su izquierda, en la parte superior, el cuadrante 3 por debajo del 2 y el cuadrante 4 por debajo del 1. Los abatimientos se representan con líneas punteadas del compás, de las curvas del compás, dependiendo en qué estemos trabajando. Mayormente trabajamos sobre la hoja del papel horizontal. Entonces lo que hacemos es abatir el plano vertical sobre la horizontal. Pero no está de más decir que se puede abatir en el otro sentido, donde el plano horizontal se abate contra el plano vertical debido a una configuración o algún tipo de mejoras que se quiera mostrar en el dibujo. Ambas son válidas, ambas muestran lo mismo. Ambos abatimientos, ¿no? A eso me refiero. ¿Qué hace ese abatimiento? Genera este espacio 3D de figuras rectas, líneas y planos, la convierte en un plano donde vamos a poder trabajar diferentes medidas, diferentes intersecciones y cortes que se pueden dar, pero ya en el papel. Esto sería la parte de los planos. Sigamos ahora con la representación del punto. Para esto vamos a abstraer desde el 3D, nos vamos a abstraer a un sistema 2D. Poco a poco vamos a ir mejorando nuestra percepción a aquello, para resolver los problemas del futuro. Bueno, entonces, en la primera figura de la representación de puntos, tenemos dos planos ortogonales en 3D, donde en el espacio se ubica el punto A y proyecciones perpendiculares a ambos planos, tanto al primero como al segundo, nos van a permitir generar proyecciones en esos planos denominados de la siguiente manera. Para el plano horizontal denominamos la proyección del punto A, A1. La proyección del punto B,
del punto A hacia el plano vertical a 2. Y si alguna vez requeríamos un tercer plano para obtener alguna distancia o confirmar algún tipo de intersección, es el plano, esa proyección a ese plano por si acaso se llama B doble, a ese plano la proyección sería A3, el cual se abate contra el plano vertical, como muestra en la figura. Bueno, entonces, al abatir el plano vertical, las proyecciones A1, A2, ¿qué se genera en un plano, en una hoja de papel? Tenemos la línea de tierra y obtenemos por arriba el A2 y por abajo de la línea de la tierra el A1, siempre y cuando el punto esté ubicado en el cuadrante 1. Entonces, agarramos dos planos y lo abatimos uno contra el otro. Obtenemos los 4 cuadrantes en un solo plano. Y el hecho de que esté el A1 abajo y el A2 arriba nos indica que ese punto A está en el primer cuadrante. ¿Y qué datos más podemos ver? Sabemos que en las medidas cartesianas, en un punto A en el espacio, alejado del plano horizontal, esa distancia entre el punto A y el plano horizontal, esa distancia perpendicular, es h, mayormente lo denominamos h, y eso se llamaría cota, ¿no? Y la distancia que hubiera del plano vertical hacia el punto A, le vamos a llamar alejamiento. En el plano de representación del punto LT, notamos esas distancias, marcamos esas distancias claramente. Entonces, desde LT hacia A2, eso es H, y desde LT hacia A1, eso es D, distancia. Y en este caso han mostrado el A3 para batirlo. Entonces se coloca una línea TW, la intersección del plano W con el plano V. Y bueno, como se está abatiendo hacia V, se tiene que A2 y A3 están en la misma distancia desde LT. A1 se proyecta a TW y esto se abate contra LT. Y bueno, la intersección de ambas rectas nos da el punto A3. Esto sería la representación de un punto en el sistema diédrico. Esta A3 es la proyección tercera. Ahora, las proyecciones de diferentes cuadrantes las podemos ver acá, en la figura 3.3, donde se tiene los diferentes puntos A, B, C, D en el espacio, cada uno en un cuadrante específico. Empezando desde el cuadrante 1, tenemos al punto D, que proyecta D1 y D2 en la horizontal y en la vertical, y al abatirlo, mirando ya desde arriba, digamos, al plano horizontal, tenemos D2 en la parte superior de LT y D1 en la parte inferior de LT, debajo de LT, ¿no? Del tercer cuadrante, vamos a hablar de B.
Me estoy saltando el segundo cuadrante, ahorita vamos a ver por qué. Lo mismo, ¿no? Entonces tenemos B1 ahora en la parte superior y la proyección vertical B2 abatida estaría en la parte inferior del LT. Entonces, si la proyección 1 está por encima y la proyección 2 por debajo, significa que ese punto está en el tercer cuadrante. Ahora, ¿qué pasa con el segundo cuadrante? El punto está en el segundo cuadrante, su proyección C1 está por arriba, su proyección vertical abatida estaría también arriba. Entonces, significa que si vemos la proyección 1 y la proyección 2 de un mismo punto por arriba de la línea de tierra, estamos hablando de un punto en el cuadrante 2. Veamos el cuadrante 4, donde está el punto A. De igual manera, el A1 proyectado en H va a estar en la parte inferior de LT y la proyectada a la vertical, al abatirla, de igual manera va a estar por debajo de LT. Entonces, si las proyecciones A1 y A2 están por debajo de la línea de tierra, significa que este punto está en el cuarto cuadrante. Muy bien, puntos de los planos de proyección. Vamos a terminar esta parte de los puntos para luego continuar mañana. Ya va a ser hora, les iré adelantando, pero ya estamos acabando. Puntos en los planos de proyección. Entonces, estos puntos en los planos de proyección, esa gráfica, los puntos situados en el plano horizontal o vertical tienen su proyección vertical u horizontal, respectivamente, en la línea de tierra, y si pertenecen a la línea de tierra, sus proyecciones también. Veamos. Entonces, tenemos un punto A que pertenece al plano vertical, su proyección A1 es sobre la línea de tierra y su proyección A2 es el mismo punto A. ¿Qué pasa al abatirlo? A2 está por debajo de la línea de tierra y A1 en la línea de tierra. Significa que esto está entre el cuarto y el tercer cuadrante, ¿no? Luego seguimos con B2, con el punto B, que pertenece al plano horizontal, el punto B. Su proyección 1 es el mismo punto B y su proyección B2 es sobre la vertical, es sobre la línea de tierra. Y de igual manera, al abatirse, tenemos el punto B por arriba, B1 por arriba y B2 en la línea de tierra. Después estaría la opción del punto C, que sería parte de la línea de tierra, o sea, en pocas palabras, pertenecen al plano H y pertenecen al plano C. Todas las proyecciones son el mismo punto. Un punto que esté denominado con C1-C2 en línea de tierra significa que pertenece a la línea de tierra. Y ejemplos de D y E en plano horizontal y vertical, ¿no? Lo último que tenemos que hablar son de los bisectores y proyecciones equidistantes a la línea de tierra. Los bisectores, tenemos primer bisector, que es el plano que bisecta al primer cuadrante y al tercer cuadrante. Ese se llama el primer bisector. El segundo bisector es el que bisecta al segundo cuadrante y al cuarto cuadrante. ¿Cómo se ve en la figura? Los puntos que pertenecen al primer bisector van a tener, tanto al primer como al segundo bisector, cualquier punto que pertenezca a estos bisectores, van a tener las distancias, van a tener la cota y el alejamiento de igual magnitud, porque es un corte a 45 grados. Entonces, sus proyecciones van a estar distanciados de la línea de tierra a la misma distancia. Esas son las propiedades de los puntos
en los planos bisectores. Y dependiendo en qué cuadrante están, se van a representar como habíamos mencionado antes. Si están en el cuadrante 1, va a ser una línea recta donde A1 y A2 equidistan de la línea de tierra. Si están en el cuadrante 3, de igual manera, B1 y B2 equidistarán de la línea de tierra, pero con la denominación de B2 arriba y B1 de B2 arriba y B1 abajo, ¿no? Y si estuviera en el cuadrante 2 y sea parte del segundo bisector, el B1 y el B2 estarían en el mismo punto, por encima de la línea de tierra. Y si es el cuarto cuadrante, el B1 y el B2 estarían por debajo de la línea de tierra en el mismo punto, ¿no? Estas serían las posiciones básicas notables de los puntos en el sistema diédrico. Aquí voy a terminar la clase. Tenemos, quiero que tengan la presentación con el auxiliar. Y bueno, voy a compartir material por el Classroom y nos vemos mañana. Les adelanto, por favor, y voy a mencionarlo también en el Classroom, que vamos a pasar el domingo clases y probablemente los feriados más, en el mismo horario. Bueno, entonces sería hasta mañana, señores. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.